En esta cápsula queremos abordar una pregunta que se aleja tal vez un poco de la materia de comunicaciones digitales, pero que es una pregunta que me parece importante. Y es así. ¿Por qué se llama receptor de correlación? Quiero que bajemos un poquito a entender exactamente qué es lo que es esa operación de correlación. Y para eso probablemente lo primero que conviene hacer es tal vez explicitar qué es lo que entendemos por correlación. Y en forma relativamente informal lo que podemos decir es que hay una noción de parecido. O sea, si es que estamos calculando la correlación entre dos señales, estamos planteando la pregunta, bueno, ¿cuán parecidas son estas dos señales? Concretamente, ¿no es cierto?, al calcular la integral de 0 a t de si tilde asterisco de t por r tilde de t de t, lo que estamos haciendo es integrando el producto, y en el caso que R fuera idéntica a SI, o en el caso que en general ambas señales fueran idénticas, ello garantiza de que este producto siempre sea positivo, y por lo tanto la integral tiene la chance de producir un valor máximo, ¿sí? Su valor máximo posible. Piénsenlo tal vez en el sentido de si es que se tienen dos señales que entre 0 y t ambas tienen energía símbolo. ¿Sí? Acá sabemos que hay un poquito más de energía porque hay ruido, pero simplifiquemos esa parte. Supongan que esta tiene energía símbolo y esta tiene energía símbolo, pero son señales distintas. Entonces no hay ninguna forma de que esta integral logre el valor símbolo. ¿Sí? El valor máximo que esta integral puede tomar si es que ambas señales tienen energía símbolo es si es que ambas señales son iguales, porque solo de esa forma este producto entre dos complejos va a ser siempre un valor real puro, y ese valor real puro se va a ir integrando y sumando como una suma de energía. Así que detrás de una operación de correlación también hay una noción de energía, ¿sí? Eso también es algo interesante. Ahora, quiero que quiero conectar esa idea de energía con el hecho, al menos a nivel intuitivo, de que aquí aparezca un asterisco, ¿sí? Si es que esta señal es idéntica a esta y son complejas o es compleja, si una de las dos tiene el asterisco, entonces podemos producir la energía, pero si no, no se puede producir una energía. Y si no se puede producir una energía, tal vez el producto entre ambas genera una fase negativa, da un valor con un producto con valor real negativo, y la suma da incluso negativa. Entonces no es una producción de una noción o una métrica de parecido. Entonces, obtener una medida de parecido tiene que ver
con sumar energía. Y ello, a su vez, justifica, al menos intuitivamente, el uso, no el uso, que una de ambas señales en la integral esté conjugada. ¿Sí? Eso así como conectar algunas ideas. Ahora, quiero plantearles la siguiente operación. Se tiene una señal x de t y se realiza una operación que consiste en integrar de menos infinito a infinito la señal multiplicada por e a la menos j2pi ft de t. Por supuesto, ustedes ya reconocieron de que esto no es otra cosa que la transformada de Fourier de frecuencia y tiempo continuo. Pero si es que se fijan, esto de acá no es otra cosa que e a la j2pi ft conjugado. Entonces lo que tenemos como transformada de Fourier es el producto de una señal con la conjugada de otra. Es decir, estamos exactamente frente a una operación de correlación. La transformada de Fourier es una operación de correlación. Y habíamos dicho que esa operación de correlación busca generar una medida de parecido. Entonces, ¿cuál es la medida de parecido que se está buscando con la transformada de Fourier? Bueno, si es que la señal X la dibujamos con naranjo y el kernel de Fourier lo dibujamos con verde y nos vamos al dominio de la frecuencia, en F vamos a tener la señal X, que puede tener cualquier forma en frecuencia, y vamos a tener esta señal e a la j2pi ft, que sabemos que es un fasor de frecuencia f. Y sabemos que un fasor de frecuencia f tiene en el espectro de frecuencia la forma de un impulso. Entonces la pregunta que se está respondiendo con la transformada de Fourier es ¿cuánto se parece la señal X a un fasor de frecuencia f? ¿Cuánto se parece la señal X tilde para mantener, digamos, la notación habitual, a un fasor de frecuencia f? Y es una pregunta bien interesante porque el resultado, que lo hemos llamado siempre x de f, como la transformada de Fourier de x de f,
y voy a mantener el tilde, ese resultado x de f es una correlación definida en función de f. Es decir, en la medida que uno cambia f, uno mueve este fasor de izquierda a derecha, y lo que va diciendo esta función x de f es cómo se va apareciendo esta señal naranja a este fasor en distintas frecuencias. Es decir, esto es una correlación parametrizada en f. Y visto de esta forma, la transformada de Fourier toma una interpretación completamente distinta y muchísimo más intuitiva que simplemente decir, se tiene la transformada de Fourier y se define de tal forma. Si la miran como una operación de correlación, tiene mucho sentido porque responde en cada frecuencia cuánto se parece la señal original a un fasor. La diferencia en cómo aprendemos transformada de Fourier con cómo hemos aprendido el receptor de correlación es que en un caso típicamente la transformada de Fourier viene planteada. Esta es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier entrega el espectro frecuencia de una señal y tiene una serie de propiedades, etc. Mientras que en el caso del receptor de correlación, nosotros lo descubrimos. El receptor de correlación fue efectivamente un resultado que nosotros sintetizamos a partir de un proceso de análisis y de síntesis basado en un criterio de decisión óptima, ¿no es cierto?, que nos permite tomar decisiones con menor probabilidad de error. Pero es interesante que ese proceso de síntesis arrojó la integral de correlación como la operación óptima. Y de hecho, un proceso de síntesis similar, ¿no es cierto?, permite justificar la transformada de Fourier como aquella operación que revela el contenido espectral de una señal. Entonces, hay paralelos sumamente interesantes acá. Y como ejemplo de otro caso así, veamos qué es lo que ocurre si es que la señal x de t es periódica. Cuando tenemos señal periódica, lo que hacemos es usamos las series de Fourier. ¿Sí? Ahora, si ustedes se acuerdan, la serie Fourier dice que la señal x se puede expresar como una suma de infinitas componentes espectrales, C sub k check, que multiplican a un kernel e a la 2pi, a la j2pi k por una frecuencia fundamental f0 por t. ¿Sí? Entonces, básicamente hay distintas componentes de frecuencia, ¿no es cierto?, sinusoides que son armónicas de una sinusoide base que corresponde al período, ¿no es cierto?, de esta señal periódica. Hay una sinusoide de frecuencia mínima que puede caber dentro de una señal periódica, y después se va ajustando las diferencias, ¿no es cierto?, agregando nuevas y más componentes, cada una con su magnitud y con su fase, de tal forma que sumando infinitas de ellas se logra recrear esta señal periódica. Ahora, lo que
también sabemos sobre la serie de Fourier es que esas componentes C sub k check se calculan como una integral sobre un periodo de la señal x, multiplicando la señal x por e a la menos j 2pi k f0 t de t. Vale decir nuevamente, lo que se está diciendo es cuánto se parece x con este fasor, por eso aquí está conjugado, y ese parecido viene expresado en una componente compleja C sub k check, que finalmente dice, ok, suma todos estos fasores, cada uno ponderado por su coeficiente de parecido, y con eso vas a poder recrear la señal original. Nuevamente entonces hay una operación de correlación que la han aprendido a hacer, la han utilizado, la han aplicado, pero intuitivamente, visto esto como una correlación, toma una forma, toma una interpretación nueva y a mi parecer, personalmente, para mi gusto, muchísimo más rica, más ilustrativa de lo que es simplemente formular, oye, estas son las fórmulas y listo.